Este mensaje fue predicado el día 14 de julio del año 2024 por el hermano Ray Cormier y se titula Dios vigila su palabra. Maybe we could all stand. Si podemos ponernos de pie. Heavenly Father, once again, thank you, Lord, for this wonderful time in your presence. Señor, una vez más te damos gracias por este maravilloso tiempo dentro de tu presencia. Thank you for your faithfulness. Gracias por tu fidelidad. We just pray that you would move upon your word, inspire this mind. Te pedimos, Señor, que te muevas en tu palabra y que vengas a inspirar esta mente To say something that would be accurate and bring honor to you, Lord. We just para que pueda decir algo que es certero. Y, Señor, queremos traer honor a tu palabra. commit this time. We covet Honra y gloria a tu palabra, Señor, y te entregamos este tiempo en tus manos. your inspiration. Danos de tu inspiración, Señor. We commit it to you in the name of Jesus Christ, we pray. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You may be seated. Amén. ¿Se pueden sentar? Lord is always good. El Señor siempre es bueno. That's a safe statement. Esa es una declaración bastante clara o segura. Changes. Eso nunca cambia, dice el hermano. He's a good God. Él es un buen Dios. We started a thought, God watches his word. God watches his word, so we'll just use that title. Comenzamos con un tema, Dios vigila su palabra o Dios siempre vigila sobre su palabra. Y vamos a continuar con eso. I don't think that we are too much for God to handle. Yo no creo que nosotros somos demasiado para... no somos personas que Dios no pueda controlar o manejar. If we are born again and children of God, Si hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, I believe God can handle us. yo creo que Dios puede manejar nuestras vidas, controlarnos. In a sense, En este sentido, sometimes we wonder. We look at our own behavior. porque a veces nosotros mismos nos hacemos la pregunta al ver nuestro propio comportamiento, Our own habits sometimes. inclusive nuestros hábitos. But I think we're not too much for God to handle. Pero solo quería decir eso, no somos demasiado algo que Dios no pueda manejar. He has the luxury of foreknowledge. Él se da el lujo de tener el preconocimiento. He has the luxury of having an innumerable company of angels. So, También tiene una gran cantidad de ángeles, él tiene esos lujos. that's a wonderful thing about the plan of God. God Y eso es algo maravilloso concerniente al plan de Dios. watches his word. Dios siempre está vigilando sobre su palabra. Once he speaks something, once the mind of God speaks, it has to have a fulfillment. That's kind of Una vez que Dios dice algo, su palabra tiene que cumplirse. where my mind is. Allí es donde está enfocada mi mente el día de hoy. It cannot be in the mind of God and not spoken and not fulfilled. No puede haber algo en la mente de Dios que no sea hablado, que no se cumpla. It's all connected. Todo eso está conectado.
I believe the plan of God is simple enough Yo creo que el plan de Dios es un plan muy simple, that we can understand it, lo suficientemente simple para que nosotros lo podamos entender, simple enough that we can have confidence in it, lo suficientemente simple para que podamos tener confianza en ese plan, and simple enough that we can see our spot in it. y también lo suficientemente simple para darnos cuenta de cuál es nuestra posición en ese plan de Dios. This is almost, we use the expression mind-blowing. Voy a usar una expresión, es algo que casi no podemos comprender. The plan of God is quite mind-blowing. When you El plan de Dios casi es algo que no podemos comprender. analyze how it's all connected and Cuando usted se pone a analizar de qué manera todo está conectado how it works, y de qué manera el plan de Dios it's trabaja, mind-blowing. es algo casi incomprensible. It's the plan of God. Pero así es el plan de Dios. In Genesis, God said, En el libro de Génesis, Dios dijo, the seed of the woman would bruise the head of the serpent. la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. God made that statement. Y fue Dios quien habló o dijo esa declaración. And we can see that thought, or we can see that play out all in the Old Testament prophecies. Y podemos darnos cuenta de qué manera ese plan de Dios se cumplió a través de todas esas profecías del Antiguo Testamento. I understand there's over 300 prophecies concerning the seed of the woman, which Y yo entiendo que hay como más de 300 profecías concerniente a esa declaración de la simiente de la mujer, is Jesus Christ. la cual se refiere a Jesucristo. And he did bruise the head of the serpent. Y él realmente hirió la cabeza de la serpiente. I'm a witness to that. Yo soy un testigo de ello. I'll say it this way. He bruised the head of the Y déjeme se lo digo de esta manera. Él hirió la cabeza serpent in my life. de la serpiente que se encontraba en mi vida. It's a personal thing. Eso es algo personal también. And we can have confidence in that. And Y podemos poner nuestra confianza en eso. again, I will say the plan of God is simple enough, Y se lo voy a repetir, el plan de Dios es tan simple, vindicated enough. ha sido confirmado de tantas maneras, lo suficiente, There should be no question. que no debería de haber duda alguna. If there is a question, Y si hay alguna duda o pregunta, it's the negative spirit. es porque ahí se encuentra ese espíritu negativo. Always. Siempre es así. I want to try to get my mind around a certain thing Y voy a tratar de explicar eso más en detalle before we're done. conforme avancemos. When you look at the seed of the woman, which is Jesus Christ, Cuando vemos a la simiente de la mujer, la cual fue Jesucristo, when Zechariah innocently cuando Zacarías de una manera inocente we should live our lives innocently. y nosotros debemos de vivir nuestras vidas de una manera inocente. There are certain things, I want to make this statement. Hay ciertas cosas y yo voy a hacer una declaración en este momento. Extreme holiness La santidad extrema can put you out of the will of God, puede ponerlo a usted fuera de la palabra de Dios, the same as worldliness. así de la misma manera como las cosas del mundo lo pueden hacer. It can. Sí, puede hacer eso. I won't get into that.
Y no voy a entrar en más detalle en cuanto a eso. But when Zechariah innocently goes into the temple to do what he always done, Pero cuando Zacarías inocentemente fue al templo a hacer lo que él siempre hacía, an angel meets with him. un ángel se encontró con él ahí, lo encontró. He didn't pray about that. Él no estuvo allí orando, pidiendo un ángel. There was no prayer meeting to ask God to send an angel. No acababa de salir de una reunión donde todos estaban orándole a Dios para que enviara un ángel, By God's own sovereign mind, sino que simplemente por la mente soberana de Dios, that angel met Zechariah ese ángel fue allí a encontrarse con Zacarías and promised that Elizabeth would bear in her old age, which was y le dio esa promesa, le dijo que Elizabeth concebiría aún en su vejez. a miracle. Y nosotros consideramos eso un milagro. And John the Baptist was born. Y ahí fue donde Juan el Bautista nació. That same angel later Ese mismo ángel más adelante was sent to Mary. le fue enviado a María. Again, there was no prayer meeting, there was no premeditated thought. Y se lo repito, no es que hubo una reunión de oración o un pensamiento premeditado, Humanly, un pensamiento humano that should happen. That pidiendo o declarando que eso iba a ocurrir. was always and is a sovereign act of the Spirit of God. Eso siempre ha sido y será un acto soberano de Dios. Sent that angel to Mary, Gabriel, El haber enviado ese ángel a María, el arcángel Gabriel. and introduced himself, and we know the story of that. Él vino y se introdujo a sí mismo y sabemos qué ocurrió, qué nos cuenta la historia en cuanto a eso. So when I forget where the angel again Y aquí se me olvidó en qué parte, pero ese ángel appears to Joseph in a dream le aparece nuevamente a José en un sueño and says, "Don't worry about Mary, take her as your wife." y le dice, no te preocupes de María, tómala como esposa. Because there would be a question in his mind. Porque yo me imagino que había cierta pregunta en su mente. Where my mind is, this is sovereign of God. Nobody has any input on. Lo que estoy tratando de decir es que todo esto es soberanía de Dios. Dios no fue a consultar con alguien o no hubo intervención de alguna persona cuando empezó a orar. That Nada de eso. angel warned Joseph or admonished him, Ese ángel fue y amonestó a José. take Mary for your wife. Le dijo, tómala como tu esposa. So he does. Y él lo hizo. The child is born. El niño nació. Then there was a certain question of the child's safety. Y después vinieron preguntas en cuanto a la seguridad de ese niño. Si él iba a estar seguro. Jesus. Refiriéndome a Jesús. The angel again go down to Egypt. Y ese ángel nuevamente vino y le dijo, ve hacia Egipto. And stay until that threat is past. Y quédate ahí hasta que este peligro haya pasado. All I am saying is God is watching his word. Lo único que yo estoy diciendo el día de hoy es que Dios siempre está vigilando su palabra. It will not fall. Once he said, Esa palabra de Dios no va a caer, no va a irse por algún lado equivocado. Una vez que Dios ha dicho algo, the seed of the woman would bruise the serpent, una vez que Él dijo que esa simiente de la mujer iba a herir a la serpiente, it's going to happen.
Eso se va a cumplir. So when he's in Egypt for that space of time, Y cuando ellos estuvieron allá en Egipto por un periodo de tiempo, the angel again warns Joseph to go back. ese ángel vino una vez más y le dio un mensaje a José y le dijo, regresa, Because the threat is past. porque el peligro que había ya ha pasado. And is there any doubt in anybody's mind? There should not be. ¿Acaso existe la duda en la mente de alguien? Y no tendría por qué estar ahí, That the word of God is going to be fulfilled. de que la palabra de Dios no va a ser cumplida. It can't fail. La palabra de Dios no puede fallar. And when we look at the will and the plan of God today, Y si le ponemos atención y vemos cuál es el plan y la voluntad de Dios para el día de hoy, regardless of what the critics say, sin importar qué cosas digan todos esos críticos, regardless of what the criticism is, sin importar cuál sea el criticismo que esté viniendo sobre esta palabra, it will happen according to the scriptures. esta palabra se va a cumplir así como fue declarado en las Escrituras. And I find a great comfort in that because it Y yo encuentro un gran descanso en eso, identifies me. porque yo me identifico con eso. The word of God should identify you. La palabra de Dios debe de identificarse con usted, It should. debe de hacerlo. And the spirit that's in us is the spirit that wrote the Bible. El espíritu que está en nosotros es el mismo espíritu que escribió la Biblia. It's the spirit that interprets the Bible. Es el mismo espíritu que interpreta la Biblia. It's the spirit that brings everything to pass. Es el mismo espíritu que hace que todo se cumpla. It's the spirit that's inside of you. Ese es el espíritu que está dentro de usted. So, there cannot be a conflict in that. No puede haber un conflicto en eso. Matthew 12. Start there. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 12. Matthew 12. And we've looked at this many times, but Y ya hemos visto esto muchas it'll veces, fit what I want to say, I think. pero esto encaja con lo que quiero decir. Matthew 12, just pick it up in 34, verse 34. Mateo 12:34. Now, this is Jesus Christ, the loving Savior, Aquí está Jesucristo, ese Salvador amoroso, the one who has the Spirit of God without measure. el cual recibió el Espíritu de Dios sin medida. He is the highest representation of God. Él es la máxima representación de Dios. That's who's saying these words. Él es quien está hablando estas palabras aquí. O generation of vipers. Generación de víboras. And for the sake of where we're at, that's not very good social words. Y simplemente para explicar esto mejor, en el ámbito en el que él se encontraba, esas palabras que él dijo no parecían una buena escogencia en ese momento, como que no escogió las palabras adecuadas. You shouldn't use, there's not too much social skills. Pareciera como que él no tuvo en ese momento muchas habilidades sociales When he says that. cuando él dijo estas palabras. Today it's all about good social skills. Porque el mundo de hoy se trata solamente de tener buenas habilidades sociales. Hay que hablar correctamente y comportarse correctamente y todo eso. Say everything right, do everything right. O generation of vipers, Pero aquí dice, generación de víboras. how can ye, being evil, ¿Cómo podéis hablar lo bueno? speak good things? Siendo malos.
He doesn't say, how can you being evil do good things? Él no dijo aquí cómo ustedes siendo malos hacen cosas buenas, Because a lot of good things can be done. porque muchas cosas buenas pueden llevarse a cabo, But what comes out of your mouth pero las cosas que salen de su boca identifies you. What es lo que lo identifica a usted. you speak, what you believe, Las cosas que usted habla, las cosas que usted cree, is a revelation of who and what you are. son una revelación de quién y qué es usted. That's basically what Jesus is saying. Eso era básicamente lo que estaba diciendo Jesús aquí. How can you speak good things? ¿Cómo ustedes pueden hablar cosas buenas? And he goes on, Pero luego continúa diciendo, for out of the abundance of the heart the mouth speaketh. porque de la abundancia del corazón habla la boca. In this movement, out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Inclusive dentro de este movimiento, la boca habla de la abundancia que hay en el corazón. The criticism is just identifying something. Todo ese criticismo en contra suya o de la palabra simplemente está identificando algo. And we'll get to that. Y vamos a llegar ahí en un momento. So, why is it the abundance of their heart that they speak the negative things about the revelation? ¿Y cuál es la abundancia que hay en sus corazones? Porque ellos están hablando en contra de esta revelación. That's on ground today. Esta revelación que ha sido dada para este día de hoy. What's in their heart that makes them do that? ¿Qué cosas hay en el corazón de esas personas que causa que hablen de esa manera? It certainly identifies them. Eso definitivamente los está identificando a ellos. And, okay, he goes on and he says, a good man Y luego continúa diciendo, out of the good treasure el hombre bueno del buen tesoro del corazón. of his heart. That's a born again person. Esto se está refiriendo a una persona nacida de nuevo. That's a person who has the Holy Ghost. Esta es una persona que tiene el Espíritu Santo. That's what that is. A eso se refiere esto. Out of a good man, out of the good treasure El hombre bueno del buen tesoro of his heart del corazón speaks the up-to-date revelation of the will of God. está hablando la revelación actualizada que fue dada para este día de la palabra de Dios. That's what he speaks. Esas son las cosas que ese hombre habla. If I may put it in modern terms, Si puedo explicar esto en términos modernos, that's what Jesus is saying. A good man yo lo diría de esa manera. Es lo que estaba diciendo Jesús. out of the good treasure of his heart bringeth forth good things. An El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, up-to-date revelation. refiriéndose a la revelación actualizada para este día. He is sold out to the will of God. That's Ese hombre allí se ha vendido a la voluntad de Dios completamente. what that is. Eso es lo que está diciendo ahí. And an evil man out of the evil treasure. Y el hombre malo del mal tesoro, The reason it's worded like that, he's not born again. el motivo por el cual esto fue escrito de esta manera es porque esa persona no ha nacido de nuevo. He is not regenerated. Esa persona no ha sido regenerada. The evil treasure of his heart. Ahí dice el mal tesoro de su corazón. This is consistent language, and we'll try to see that. Aquí tenemos un lenguaje consistente y vamos a tratar de poner atención a eso. An evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth evil things. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. What comes out of their mouth is the contradiction of the will and the plan of God.
porque lo único que sale de sus bocas es una contradicción en contra de lo que es el plan y la voluntad de Dios para este día. They stand in opposition of it, and it will not be a good ending. Ellos se paran ahí en oposición y al final de eso no va a haber un buen final para esas personas. Not possible. No es posible que ellos terminen bien. If we'll try to look at it, Vamos a tratar de ver eso más en detalle. and he goes on to say that every idle word that you speak, not idle thing that you do, Y mire lo que dice aquí. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, no dice ahí de toda cosa mala que hagan, every idle thing that you speak. dice cada cosa, toda palabra ociosa que hablen los hombres. Put it in 2024. Venga usted y aplique esa palabra a este año 2024. The idle criticism ¿Cuál es todas esas críticas ociosas of the will and the plan of God. que están yendo en contra del plan y de la voluntad de Dios? Jesus said you'll give account of it. Jesús está diciendo aquí que van a tener que dar cuenta de ello. By thy words, verse 37, by Versículo 37. thy words thou shalt be justified, Porque por tus palabras serás justificado. there is nothing No hay nada in my heart that is negative en mi corazón que sea negativo, toward the will and the plan of God. que vayan en contra del plan y de la voluntad de Dios. Nothing. Nada. Does that mean I can't sin, I can't make a mistake, I ¿Acaso eso significa que yo ya no puedo pecar, que no voy a cometer ningún error? can't? Doesn't mean that. No, no significa eso. But there is nothing in my heart that will contradict the will and the plan of God. Pero no hay nada en mi corazón que esté allí para contradecir el plan y la voluntad de Dios. For by thy words thou shalt be justified, Dice, porque por tus palabras serás justificado. I'm justified by my words. Yo soy justificado por mis palabras. By thy words thou shalt be condemned. Y por tus palabras serás condenado. That is the negative part that's looking over the positive part Esa es la parte negativa que está mirando hacia la parte positiva with criticism. y lo está haciendo con críticas. Jesus can't say that any plainer. Jesús no pudo haber explicado de una manera más simple. But if you take them words, put them right in our day, Pero si usted toma estas palabras y las aplica a nuestro día, look at the will and the plan of God, si usted ve cuál es el plan y la voluntad de Dios, well, it's just your guess, Ray. oh, pero hermano Ray, eso es simplemente algo que usted está tratando de adivinar. You don't really know. Usted en realidad no sabe cuál es el verdadero plan de Dios. If we do not know, Si no sabemos cuál es el plan de Dios, neither did anybody know. entonces no hay manera alguna de que alguien más lo haya podido saber. The early apostles didn't know. Entonces esos primeros apóstoles no sabían cuál era el plan de Dios. It's foolish to say such things. Es una tontería el pensar y creer esas cosas. And the enemy is so clever. El enemigo es tan astuto. Make up all kinds of excuses why it isn't. Él viene y trae todo tipo de excusas para dar una razón por qué esta palabra no es correcta. The will and the plan of God. Por qué el plan y la voluntad de Dios para este día no son correctos. Unfortunately, Desafortunadamente, there's an ear out there that wants to hear it. hay personas que tienen oídos allá afuera que están dispuestas a escuchar eso.
Unfortunately, Desafortunadamente, what's happening in the body of Christ is because there's somebody there or some lo que ha estado ocurriendo en el cuerpo de Cristo es porque hay alguien allí afuera, people that want to hear it. personas que están dispuestas a escuchar el error They want to go in that negative direction. y ellos están dispuestos a caminar en esa dirección negativa. And okay, Bueno, continuemos. we were in Matthew 13 Estábamos en Mateo the 13, last time we spoke. la última vez que hablamos. In the light of what I just said, A la luz de lo que acabo de decir, when you go into Matthew 13 is the next chapter, si vamos a Mateo capítulo 13, es el siguiente capítulo. let's just read it. Vamos a leerlo. The kingdom of heaven is likened unto a man which is sowed good seed in his field, but while men slept. And we know Dice, les habló muchas cosas por parábolas. Dice, un momento, voy a tratar de buscar la escritura. Sí, parece que el hermano está leyendo de Mateo 13:24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. that is after the death of the New Testament apostles. Eso se estaba refiriendo a lo que ocurrió después de la muerte de los apóstoles del Nuevo Testamento. That's what that means. Eso es lo que significa. An enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. When the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. And the next verse says, so the servants of the householder came and said unto him, Sir, did thou not sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? All I want to say about that Lo único que tengo que decir en cuanto a eso is whoever those servants knew es que quien quiera que hayan sido esos siervos, ellos sabían they knew that that was tares. que allí había cizaña. How? ¿Cómo? ¿Cómo lo supieron? By the up-to-date revelation that the early apostles brought. Ellos lo supieron a través de esa revelación actualizada que había sido traída por los apóstoles anteriormente. That's how you identify them. Así es como usted identifica a esas personas. It wasn't their social skills. No tenía nada que ver con sus habilidades sociales. It wasn't community service or anything like that. O con el tipo de comunidad en el que vivían. It was how they reacted to the teachings of the New Testament apostles. Sino que todo se basó en la manera en que ellos reaccionaron a esas enseñanzas que les fueron dadas del Nuevo Testamento. And they weren't, them are tares. Because Paul says this, they're saying that. Y ve, ellos los identificaron como cizaña porque ellos empezaron a hablar ciertas cosas y Pablo ya había dicho otras cosas contrarias. Peter said this, they're saying that. Pedro estaba allí predicándoles una cosa y estas personas estaban hablando algo distinto. They have, and I'm going to try to get somewhere with this. Ellos tenían, y voy a tratar de llegar a cierto punto con todo esto. They had, we'll use the expression, they had a yardstick. Y vamos a usar esa expresión. Ellos estaban utilizando cierta herramienta de medida para medir
lo que estaban diciendo ellos. They had something to compare Ellos podríamos decir que tenían algo que estaban usando para comparar, what these scripture calls them tares. lo que las escrituras llama a estas personas cizaña. They had something to compare what they were saying Ellos tenían cierta base que estaban usando para comparar lo que estas otras personas estaban hablando. to what the early apostles taught. Ve, ellos lo compararon con lo que esos primeros apóstoles enseñaron. And that is why the Elijah of our day Ese es el motivo por el cual el Elías de nuestro tiempo was to restore all things, tenía que venir para restaurar todas las cosas, because that allows the tares to expose themselves. porque eso permite que la cizaña se exponga a sí misma. It's not the body of Christ looking over the fence and saying, he's a tare. That's not it. Aquí no nos está diciendo que el cuerpo de Cristo está asomándose por encima de la barda y diciendo, oh, ahí hay una cizaña. No, The Word of God, by what comes out of their mouth, they're identifying themselves. es la palabra de Dios que tiene ese efecto. Las palabras que estas personas están hablando, lo que sale de sus bocas, es lo que los está identificando a ellos como cizaña. I believe you. If you're contradicting the will of God, I believe you. Yo le creo a usted. Si usted está contradiciendo la palabra de Dios, de todos modos le creo. You're just identifying yourself, and Lo único que usted está haciendo es identificándose a usted mismo. it's impossible to be any kind of fellowship with the Spirit of God. That's not. This is winding down. Es imposible tener cierto tipo de comunión con el Espíritu de Dios cuando usted hace tal cosa. ¿Ve? Esto ya se está acabando, ya está por terminar. Truth, La verdad, revelation, la revelación, always defines time. la verdad y la revelación de Dios siempre definen el tiempo. It always puts you in a time frame. It always does that. Eso siempre le indica a usted en qué tiempo está usted viviendo. And where my mind went earlier this week, Y en lo que estaba pensando esta semana, we have what we call the Confederation Bridge that goes to PEI. nosotros tenemos algo que le llamamos el Puente de la Confederación. There was a time that didn't exist. Pero hubo un tiempo donde eso no existía. When I grew up, it didn't exist. Cuando yo estaba creciendo, eso no existía. So when you say Confederation Bridge, Y entonces cuando usted dice el Puente de la Confederación, you automatically have to look at a time. eso le indica a usted o le da a entender cierto tiempo, porque ahí fue donde eso se estableció. When you say twinned highway, Cuando usted dice, oh, la autopista Twin. I grew up, there was no twinned highway. Cuando yo estaba creciendo, no existía tal autopista. So when you say twinned, it automatically puts you in a time frame. Pero cuando usted escucha eso, oh, la autopista Twin, eso a usted le da una idea del tiempo, cuando eso se construyó aproximadamente. The Word of God, truth, automatically puts you in a time frame. Y la verdad de Dios, su palabra, lo pone a usted automáticamente en cierto tiempo. It does that. Es lo que hace. So we'll look at that later. Y vamos a explicar eso un poco más adelante. Whoever them tares were, we're looking at Matthew 13. Ahora, hablando aquí de Mateo 13, quien quiera que haya sido esas personas que se identificaron como cizaña, They were no good
to the body of Christ. Ellos no eran un beneficio para el cuerpo de Cristo. That seems like a harsh statement, but they were no good. Eso parece una declaración bastante fuerte, pero en realidad ellos no eran buenos, no le estaban ayudando para nada al cuerpo de Cristo. Because the servant said, "Want us to kick him out?" Y estos siervos aquí le dijeron a su señor, ¿quieres que los arranquemos y los echemos fuera? Well, they have so and so, he has a nice gift. Bueno, tal y tal persona, ellos tienen un buen don. They were no good to the body of Christ. And No estaban siendo un beneficio para el cuerpo de Cristo. the servants later, Inclusive esos siervos se dieron cuenta, ¿ve? somewhere in those parables, bind him hand and foot, Pero mire lo que ocurre en cierto momento más adelante en esas parábolas. Dice, atadlos de pies y manos cast him into outer darkness. y échenlos a la oscuridad de afuera. So, the will and the plan of God, you will not survive contradicting it. Usted no puede sobrevivir el plan y la voluntad de Dios si usted está allí contradiciéndolo. Or not coming in subjection to it. You will O si usted no es capaz de someterse al plan de Dios. not survive that. Usted, no hay manera alguna de que usted sobreviva a tal cosa. It's not possible No es posible. because the scripture's already written. ¿Ve? Porque las escrituras ya fueron escritas. The bride hath made herself ready. La Biblia dice, y su novia se ha preparado. And when you just look at that simple statement, Y cuando leemos esa simple declaración, the bride hath made herself, it's dice la novia se ha preparado, su novia se ha preparado. because she knew the time. Y ella lo hizo porque ella conocía el tiempo. She knew what the word of God was saying, Ella sabía exactamente lo que la palabra de Dios estaba diciendo. and she dressed herself with it. Y ella se vistió de esa palabra. The scripture says, fine linen. La Biblia dice que ella se vistió de lino fino. The revelation that's on ground today La revelación que ha sido dada en este día, en esta hora, is fine linen, es lino fino. and we need to be clothed with it. Y necesitamos ser revestidos de ella. If you have no desire Y si usted no tiene ningún deseo to be clothed with that revelation, de ser revestido de esa revelación, you fall into the negative category. entonces usted cae en esa categoría negativa. That is as plain can be Eso es tan simple como simple puede ser. in Matthew 12, Matthew 13. Lo que nos dice Mateo 12 y Mateo 13. Two categories. Dos categorías ahí. Last time we got to verse 30. La última vez creo que llegamos hasta el versículo 30 I think. o 31. The kingdom of heaven is, of chapter 13, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed. And looking at history, Allí en el capítulo 13 dice que el reino de los cielos era como una semilla de mostaza. that is when Christianity became a recognized religion in the Roman Empire. Up until then, Eso se estaba refiriendo a la cristiandad cuando el imperio romano estaba en el poder. it was persecuted. La cristiandad fue perseguida It was what it was. y ya sabemos lo que ocurrió. And we know the story of Constantine. Conocemos la historia de Constantino. Constantine was, I think it was a Roman general, Constantino creo que fue un general romano, but because of a vision or a dream or whatever, he felt the God of the Christians was favoring him. pero por causa de una visión o sueño o algo que él vio, él pensó que el Dios de los cristianos estaba a favor de él. So at the point of a sword, his converts were converted to Christianity. But anyway, Y a través de la espada fue que todos esos
todos los creyentes se convirtieron al cristianismo porque él los empezó a matar. Anyway, that's when Pero bueno, de cualquier forma, Christianity became a recognized religion in the Roman Empire, ahí fue donde la cristiandad se convirtió en una religión reconocida por el Imperio Romano. which opens the door to a lot of stuff Y eso abrió la puerta a muchas cosas, that's not sincere. muchas cosas que no eran sinceras. What you end up with is what these servants ended up with. Y con lo que ellos terminaron es como nos lo describe aquí la Biblia, que declararon estos siervos When they seen the tares. cuando ellos comenzaron a ver la cizaña. I want to say this again, and it's not a good statement. Y le voy a repetir esto una vez más, y no es una buena declaración. Tares are no good La cizaña no es buena, to the body of Christ. I don't no es buena para el cuerpo de Cristo. care how nice they are, No me importa qué tan buenas personas ellos sean, they are no good no son buenas para el cuerpo de Cristo. because they carry, verse 33. Porque ellas llevan, y bueno, vamos a leer aquí el versículo 33. Verse 33. The kingdom of heaven is likened unto leaven, Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura, which a woman took and hid in 3 measures of meal till the whole was leavened. que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. And we said last time, Y dijimos la última vez, and I don't know where to put this in time, ahora yo no sé dónde poner esto en el tiempo, but as you move from the grain of mustard seed to pero cuando usted avanza es del tiempo de esa semilla de mostaza the woman, hasta la mujer aquí, Lucifer, the enemy, already got his eye on Rome. Lucifer, el enemigo, ya había puesto sus ojos en Roma. And there became a competition between the religious bishop, religious Y esto se convirtió en una competencia entre el obispo religioso person o esa persona and the imperial governmental head. y entre la cabeza del gobierno de Roma. En aquel tiempo eso fue lo que ocurrió. Hubo una competencia entre el obispo de la iglesia de Roma y la cabeza política del gobierno de Roma. They're kind of a competition. Who's got the most sway? Who's Ellos estaban en competencia. ¿Quién tiene mejor carisma? got the last word? ¿Quién es el que tiene la última palabra? And in time, the ecclesiastical bishop Y conforme el tiempo avanzó, el obispo eclesiástico had the most power. fue el que terminó teniendo el mayor poder. So that's when Romanism. Rome is still the center Ahí fue donde comenzó el romanismo a tener más empuje. Ve, Roma aún hasta este día tiene bastante influencia. Is there any doubt in your mind who the Antichrist is? ¿Existe alguna duda en las mentes de ustedes de quién es ese anticristo? What seat he will occupy? ¿O qué asiento él va a ocupar? I don't think there is. Yo creo que no tenemos ninguna duda en cuanto a eso. Now, let's just go to verse 44. Bueno, vayamos al versículo 44. We know that verse 33 basically identifies the woman, Ahora, el versículo 33 básicamente está identificando la mujer, which is Roman Catholicism, la cual es el catolicismo romano, and it was mixed up in the government part. y ella estaba mezclada con esa parte gubernamental. And everybody has stories of if they've made trips overseas to where that system has control.
Todos tienen diferentes historias. Algunos de ustedes han viajado a esa parte del mundo donde ese sistema religioso tiene el mayor control. Everybody has some negative stories Y muchas personas han contado historias muy negativas of the control of that woman. acerca del control que ejerce esa mujer. So, for the sake of what I'm saying, the woman is riding the beast. Y simplemente para aclarar lo que estoy diciendo, esa mujer está cabalgando sobre esa bestia. So she has a lot of power. Entonces esta mujer de la que nos habla la Biblia aquí tiene mucho poder. So, verse 44. Versículo 44. So, the woman identified Roman Catholicism Entonces ya sabemos que esa mujer de la cual nos habla aquí está identificando al catolicismo romano and how it controlled the known world and all of that, y cómo ha controlado a la mayor parte del mundo, lo que conocemos what it did. y las cosas que hizo también en el pasado. And I was brought up Roman Catholic. I know what they teach. Yo crecí como un católico romano, yo sé exactamente qué cosas ellos enseñan. I know the control of the innocent little things they do. Yo sé el control que ellos ejercen a través de esas pequeñas cosas inocentes que hacen. For control. Ellos hacen eso para mantener el control. And so coming out of that dark period, Y cuando yo salí de ese periodo oscuro, the black horse rider, o mejor dicho, cuando la Biblia nos habla de ese jinete del caballo negro, coming out of that, eso se refería a esos tiempos oscuros, cuando la humanidad salió de ese sistema. the kingdom of heaven is, verse 44, is like Aquí es donde comenzamos a leer el versículo 44. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, likened unto treasure hid in a field. And that goes back to what Jesus said in chapter 12. y eso nos va de la mano con lo que dijo Jesús en el capítulo 12 de Mateo. A good man out of the good treasure, that word again. Él dijo, el buen hombre del buen tesoro del corazón, ve, ahí está otra vez esa palabra tesoro, Good treasure of his heart bringeth forth good things. del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. So again, the kingdom of heaven is likened unto treasure. Otra vez, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro Hid in a field, the escondido en un campo, which when a man found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. and buyeth that field. And we know Ahora ya sabemos that represented Martin Luther que eso representó a Martín Lutero, coming out of Roman Catholicism, que estaba saliendo del catolicismo romano, selleth all that he had. dice que fue y vendió todo lo que tenía. And when you look back, the plan of God hadn't unfolded, that it was just starting to unfold. Y si volteamos a ver al pasado aquí, el plan de Dios aún no se había cumplido en ese momento, había empezado a cumplirse In the Reformation period. durante ese tiempo de la Reforma. He was still willing Pero Martín Lutero aún estaba dispuesto, he was still willing to sell all that he had él estaba dispuesto a vender todo lo que tenía to buy that treasure. para comprar ese tesoro. In that early part of the Reformation period. Ve, durante esa primera parte de ese periodo de la Reforma. Now here we are, about 500 years later. Y ahora acá estamos nosotros, 500 años después. The Reformation has been unfolding and unfolding and unfolding. La Reforma ha estado cumpliéndose y cumpliéndose y cumpliéndose. Why is it that some cannot sell out to the revelation that's on ground?
¿Y por qué algunos no han vendido todo lo que tienen para comprar la revelación que Dios ha dado para este día? There's no excuse. No hay excusa alguna. If Martin Luther could sell out and buy that treasure just Si Martín Lutero fue capaz de vender todo lo que tenía para comprar ese tesoro, with what little he knew at that time, aún con la poca información que él había recibido en aquel momento, why can't, in this hour, why ¿por qué es que en esta hora, can't the negative part por qué esa parte negativa sell out to this revelation? no pueden vender lo que tienen por obtener esta revelación? How many see how contradictory ¿Cuántos de ustedes pueden ver qué contradicción tan grande? I want to say this again. Y voy a decir esto una vez más. Tares are no good to the body of Christ. Por eso digo, la cizaña no es buena para el cuerpo de Cristo. They are not. No lo son. Not judging anybody's soul. Ahora, yo no estoy juzgando el alma de nadie, Okay, so that's Martin Luther. pero bueno, aquí solamente estamos usando el ejemplo de Martín Lutero. Bought the field. Él fue quien compró ese campo. Justification by faith. I'm going to quit Aquí es donde vino la justificación por la fe. here shortly. Y creo que ya voy a terminar pronto. Yeah, that treasure was justification by faith because Ese tesoro fue justificación por la fe. I know what Roman Catholicism teaches, Yo sé lo que enseña el catolicismo romano. and the scripture says that she just distorted everything. Just Y las escrituras, la Biblia nos dice que esa mujer vino y distorsionó todo. took out things, put other things in, and just Ellos sacaron cosas, pusieron sus propias cosas. anyway. Bueno, Again, verse 45, the kingdom of versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. heaven is likened unto a merchant man. And the word of God is worded perfectly Ahora ya sabemos que la palabra de Dios fue escrita perfectamente, because the mind of God knows porque la mente de Dios sabe how to inspire the writer de qué manera inspirar al escritor and say it properly. para que él lo diga, escriba las palabras correctas. It's a merchant man. It's not just any man. It's a Aquí dice que es como comparado con un mercader, no un hombre simple, sino un mercader. merchant man. So all I am saying, he is someone within the ranks of the will and the plan of God. Lo único que estoy diciendo es que esta persona de la cual la Biblia nos habla aquí está dentro del plan y de la voluntad de Dios. That's why the word merchant is used there. Por eso la Biblia usa esa palabra mercader. He's got the revelation that Luther Él tiene la revelación que había comprado Lutero brought, o que él había traído. Calvin, Knox. He's got that. La revelación que Calvin y Knox trajeron también. Este mercader tiene esas revelaciones. So he's a merchant man. ¿Ve? Este hombre es un mercader. We should be merchant men today, Y inclusive el día de hoy nosotros deberíamos de ser mercaderes también, really. de verdad. Seeking goodly pearls, and when he hath found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Versículo 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. And that's the same as verse 44. Y eso es lo mismo que lo que nos dice en el versículo 44. If you are born again, Si usted ha nacido de nuevo, when you see the will of God, cuando usted ve la voluntad de Dios, which identifies you, la cual lo identifica a usted, you are willing to sell all that you have. usted está dispuesto a vender todo lo que usted tiene. That is the spin-off. That is a result
Ese es el resultado of seeing the will and the plan of God, because de poder ver el plan y la voluntad de Dios. you know that cannot fail. It's the only thing that cannot fail. Porque usted sabe que eso es lo único que no le puede fallar, es la única cosa que no le va a fallar. Gifts and social programs, Regalos, programas sociales, that'll eventually disappear. todo eso en cierto momento va a desaparecer. But the will of God will keep going on. Pero la voluntad de Dios va a continuar existiendo. Okay, Muy and we bien. know the pearl that he found was the doctrine of sanctification. Y ya sabemos que la perla que él encontró se refiere a esa doctrina de santificación. Living for God, El vivir para Dios. a separated life for God. Una vida separada para Dios. I'll just say, sanctification doesn't necessarily mean following a bunch of rules. Y le voy a decir esto, la santificación no solamente significa que usted está siguiendo un montón de I reglas. do this, I do this, I do this, Yo hago esto y hago esto y hago esto I do this, therefore I'm holy. y hago aquello y por lo tanto soy santo. I'm sanctified. Por lo tanto soy santificado. It does not necessarily mean that. No, eso no necesariamente significa que usted es santificado. It means that you have a revelation of the will of God and you are sold out to that. Significa que usted ha recibido una revelación en cuanto a la palabra de Dios y usted se ha vendido completamente a ella. Whatever that is on ground in your time, Cualquiera que sea la revelación para su día en su tiempo. it means you're sold out to that Significa que usted se ha vendido completamente a esa revelación. and you're separated for that. Y usted ha sido separado para ella. Verse 47. Versículo 47. So we're moving through time. Entonces aquí estamos moviéndonos a través del tiempo. Again, the kingdom of heaven is likened unto a net that was cast into the sea Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar and gathered of every kind. recoge de toda clase de peces. And you have to move that right up into the 20th century, and Y usted tiene que aplicar eso al siglo XX. we know what that net is. Ya sabemos de qué se trataba esa red. We had two world wars, World War I, World War II. Tuvimos dos guerras mundiales, la primera y la segunda. In the Western world, thousands of families had lost. War is such a En el mundo occidental, cientos de miles de familias perdieron tantas cosas. La guerra es algo hideous, horrible, cruel, cruel, because you lose your best men and women. porque usted allí pierde sus mejores hombres y mujeres. You don't send an old man to fight. Usted no envía a un hombre viejo a pelear. You send the strongest, Usted envía a los más fuertes, the best trained, los mejores entrenados and youngest. y los más jóvenes. That's who dies in wars. Ellos son los que mueren en las guerras. And that, to me, that is so cruel. Y para mí eso es algo tan cruel. Lucifer loves it. Lucifer ama eso. That's him. That identifies him. Eso es él, es lo que lo identifica a él. So after Second World War, people were crying out to God, Y después de la Segunda Guerra Mundial, las personas estaban clamando a Dios. and God answered that need. Y Dios respondió a esa necesidad. And that's when the seventh church age messenger was introduced. Y ahí fue donde fue introducido ese séptimo ángel mensajero. And everybody knows in the big healing wave of the late 40s and 50s, Y muchos saben de esa gran ola de sanidad que vino en los años 40 y 50. there was one outstanding man that had it like nobody else had it. Y ahí estaba este hombre
que sobresalió. Él había recibido ese don como ningún otro lo tenía en ese momento. Them are not my words. Them are the words that people witnessed it. Esas no son mis palabras, yo simplemente estoy diciendo lo que testigos presenciaron con sus propios ojos. Looked at it. Looked at the character of the man, the humility of the man, Ellos vieron el carácter de ese hombre, la humildad que él tenía the accuracy of the man, y la certeza con que las cosas se cumplían. and made that conclusion. Y esas personas llegaron a esa conclusión. So the seventh church age messenger is introduced, Entonces ese séptimo mensajero de la iglesia fue introducido by seventh church age messenger is William Branham. El séptimo mensajero de la iglesia fue el hermano Branham. Why would anybody doubt that? ¿Por qué alguien dudaría de eso? All that has happened, Todo lo que ha ocurrido. why would anybody doubt? Después de todo eso, ¿por qué alguien dudaría? Except he falls into that negative category A menos que esa persona se encuentre dentro de esa categoría negativa that the servants recognized in the first part of these parables. esa categoría que fue reconocida por esos siervos en esta primera parábola. Whence has it tares? Tares identify themselves. Sabemos que ahí hay cizaña y la cizaña se identifica a sí misma. Nobody is condemning anybody as a tare, Nadie está condenando a nadie diciendo que es cizaña, but tares identify themselves. pero la cizaña se identifica a sí misma. They stand against the will of God. Ellas se paran en contra de la palabra de Dios. So, okay. Brother Branham, his own words were, while that healing move was on, Las propias palabras del hermano Branham, mientras ese movimiento de sanidad estaba ocurriendo, he was very careful in what he said, él tuvo mucho cuidado en las cosas que él dijo, because he knew there was some Trinitarians, there was some oneness, there was porque él sabía que ahí se encontraban los trinitarios o aquellos de la unidad, this, there was that, los de solo Jesús, y estaban aquellos y estos otros. and he was careful that his words were acceptable to everybody. Él tuvo cuidado, se aseguró de que sus palabras fueran pues aceptadas por todos. But once that anointing lifted, Pero una vez que esa unción se movió, and again, Brother Branham's own words said, y una vez más se lo digo, con las propias, esto fue lo que dijo el propio hermano Branham. when that anointing lifted, he said, my meetings were the most dead. Él dijo, cuando esa unción se movió, mis reuniones eran las más muertas. Brother Branham said that. El hermano Branham, él mismo dijo eso. But he also was that Elijah that was to restore all things, Pero él también fue ese Elías que iba a ser enviado para restaurar todas las cosas. and God had more for him to do, Y ve, Dios lo usó de otras maneras. more important things to do. Lo usó, tenía otras cosas más importantes que hacer. The healing was great and all of that. La sanidad fue algo grandioso, sí. But so God sets them aside, and by that time, Y ve, Dios tenía otras tareas para él. all things basically were restored, the major doctrines and Y durante aquel tiempo la mayor parte de las doctrinas ya habían sido restauradas. everything was restored. La doctrina de los apóstoles, todo, la mayor parte ya había sido restaurado. But he is the only one that put them all together Y él fue el único hombre que pudo juntar todo eso. and in his own message in the body of Christ Y él le dio ese mensaje al cuerpo de Cristo. gathered to that. Y el cuerpo de Cristo se reunió alrededor de ese mensaje.
The revelation of the seals, to me, Ahora, la revelación de esos sellos para mí, it revealed, up until that time, it revealed more of where we were in time durante aquel tiempo, eso trajo una revelación mayor de dónde nos encontrábamos en el tiempo. The revelation of the seals did that. Ve, la revelación de los sellos trajo todo eso. And again, I say, the Word of God automatically does it. Y yo les repito una vez más, eso es lo que siempre hace la palabra de Dios. When the fresh Word of God is preached, it automatically defines time. Cuando la palabra fresca de Dios es predicada, ella automáticamente nos indica en qué tiempo estamos. Automatically puts a time. But Eso automáticamente indica el tiempo en el que estamos. we'll say the revelation of the seals really expanded the understanding of where we were in time. Inclusive esa revelación de los sellos, eso expandió, el conocimiento del tiempo en el que estábamos viviendo cuando ellos fueron revelados. And the message in the body of Christ is, behold, the bridegroom cometh. Y el mensaje dentro del cuerpo de Cristo es, o fue, he aquí el novio viene. Why did they not say that before? Porque eso no había sido hablado anteriormente. We're supposed to look, everybody's supposed to look for the coming of the bridegroom. ¿Qué acaso la Biblia dice que no debemos de estar, todos debemos de estar atentos a la venida del novio? Why are they saying it there? Because ¿Y por qué porque ese mensaje fue hablado en aquel tiempo entonces del hermano Branham? the Word of God identified where they were in Ese mensaje salió en ese momento porque la palabra de Dios estaba identificando, diciendo, mostrando en qué tiempo estaban viviendo. time. The message of the body was, Y cuál era el mensaje para el cuerpo de Cristo durante aquel tiempo. behold, the bridegroom cometh. Ese era el mensaje, he aquí el novio viene. Is there any doubt in this little assembly ¿Acaso existe alguna duda en esta pequeña asamblea that's the main message? de que ese fue el mensaje principal? Behold, the bridegroom cometh. He aquí el novio viene. Get dressed. Prepárense, vístanse. I'm just repeating a lot of stuff that's been said 100 times Yo solamente estoy repitiendo todas las cosas que ya han sido dichas 100 veces anteriormente. this morning. But Solo lo estoy repitiendo esta mañana. no bride is careless with her garment. Y usted tiene que recordar, ninguna novia se va a vestir descuidadamente o no le va a importar la manera en que se ve su vestido. You're not going to hang around her and slop your coffee on her. Usted no hay manera alguna de que usted esté cerca de esa novia y la manche usted de café. She's going to get out of your way. Ve, si ella ve que usted está tratando de hacer algo así, ella se va a apartar. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? So the bride is getting herself ready. Entonces la novia se está preparando. She's clothing herself with the revelation. Ella se está vistiendo de la revelación. And this third watch is mind-blowing. Y esta tercera vigilia es impresionante. What God has exposed, Las cosas que Dios ha expuesto and we are dressing ourselves with it. y nosotros nos estamos revistiendo de ello. Okay. Muy bien. Let's go to Ahora vayamos a just because it all fits. Matthew 25. y simplemente porque todo esto encaja, vayamos allá a Mateo 25. And without taking any time,
Ahora, sin tomar más tiempo o mucho tiempo, verse 6 of Matthew 25 versículo 6 says, "At midnight de Mateo 25. there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh." Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. And in light of what I've been saying all morning, Y para simplemente mencionar o juntar esto con lo que he estado diciendo, todo lo que he estado diciendo esta mañana, the reason they're saying that is because the Word of God is giving them something to look at. el motivo por el cual ellos son capaces de decir, he aquí el novio viene, es porque la palabra de Dios les dio las señales para identificar que el tiempo ya era correcto. The revelation knows that we're in the time of the coming of the Lord. La revelación nos muestra que estamos en el tiempo de la venida del Señor. Let's get ready. So, Y por eso les dice, prepárense. at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. And we know that's the parable of the foolish virgins. And Sabemos que esta es la parábola de las vírgenes fatuas. let's say this. The foolish virgins were kind of careless. Y voy a decir esto, las vírgenes fatuas se descuidaron. They weren't allowing the Word of God Ellas no permitieron que la palabra de Dios to clothe them in their time. las revistiera en el tiempo correcto. They thought the good feeling, the gifts, Ellas simplemente se dejaron llevar por las buenas sensaciones, los dones del Espíritu or whatever, o cualquier otra cosa. and that can be expressed different ways. Y eso podíamos hablarlo de diferentes maneras, decirlo de diferentes They maneras. thought that was probably just as important. Ellas creían que esas cosas tenían la misma importancia que la palabra. Oh, it's just the dead old word again. Oh, voy a escuchar otra vez la palabra muerta, no causa ningún sentimiento en mí. I like the meetings when they're lively. A mí me gustan esas reuniones donde todos están allí avivados. And so they didn't have their priorities straight. La prioridad que ellos tenían no era la correcta, But they are Christians, and pero sí son cristianos. you have to put that in a certain time frame. ¿Ve? Y esto aplica en cierto tiempo. When you go right down, let's pick it up, verse 10. Y vamos a comenzar otra vez en el versículo 10. While they went to buy, while the foolish were doing things that Dice, pero mientras ellas iban a comprar, ¿ve? Eso me muestra a mí que las vírgenes fatuas estaban haciendo sus propias cosas. were secondary, while they went to buy, ¿Ve? Eso ya se convirtió en algo secundario. Dice, mientras fueron a comprar, the bridegroom came. Vino. And we vino el esposo. understand it wasn't the second coming of Jesus Christ. The Y ya hemos hablado de esto y entendemos que esto no se refiere a la segunda venida de Cristo, de Jesús, bridegroom came in a word of God, sino que aquí el novio vino con su palabra, con la palabra de Dios, for that time, que la palabra que fue dada para ese tiempo. which identified the time again. Y una vez más se lo digo, esa palabra identificó el tiempo en el que las personas estaban viviendo cuando ella vino. I can't overstress that. Yo creo que no puedo explicar qué tan importante esto es. The fresh word of God automatically defines the time. La palabra fresca de Dios, cuando viene, automáticamente define o nos dice en qué tiempo estamos viviendo. And if you do not come into subjection to that revelation, Y si usted no puede venir a someterse a esa palabra de Dios, you fall into the category that says, My Lord delayeth his coming.
Entonces usted cae en esa categoría de esos siervos que dijeron, oh, nuestro Señor tarda en venir. Nobody is going to say those actual words. Y nadie, se lo repito, nadie le va a venir a usted a decir esas palabras así exactamente. My Lord delayeth his coming. Nuestro Señor tarda en venir. Nobody's going to say that. No hay nadie le va a hablar a usted así, ni le va a decir eso a usted. But there are people that, by their actions, Pero sí hay personas que a través de sus acciones, by their criticism, por el criticismo que ellos están declarando, fall into that category. nos muestra que ellos caen dentro de esa categoría. Well, dates were made in the past, you know, Oh, pero hermano, fechas han sido dadas en el pasado. that caused a lot of heartache. And, Y usted sabe, eso causó muchos dolores de cabezas. you know, people kind of put trust in those. Y muchas personas empiezan a confiar en diferentes fechas. That is no excuse. Eso no es excusa alguna. What come to my mind, Lo que se me viene a la mente if you are criticizing es que si usted está ahí criticando for the Word of God automatically sets a date. It does, la palabra de Dios automáticamente ha puesto una fecha. automatically. Sí, lo ha hecho automáticamente. Because you see how when I say date, I don't, Porque usted puede ver, y ahora cuando yo digo fecha, I don't mean the 24th of May at 6:30. yo no me refiero a que el 24 de mayo pasando las 6 de la tarde. I don't mean that. No, eso no es lo que yo quiero decir. The truth lost my thought. La verdad siempre define, y discúlpeme, se me fue de la mente lo que quería explicar. The truth defines the time you are living in. La verdad siempre define el tiempo en el que usted está viviendo. That's what it does. Es lo que hace. I lost my thought. So Discúlpeme, mi idea se me fue de la idea que tenía, que quería expresar, se me fue de la mente. we'll, so when you take it right down to verse 13, Y si usted, si brincamos hasta el versículo 13, it says, "Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh." velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Hombre ha de venir. And we know how that's defined. Ya sabemos cómo fue definida esta escritura. And verse 6, Ahora, en el versículo 6, they said, "Behold, the bridegroom cometh." ahí nos dice, a la medianoche se oyó un clamor, he aquí el novio viene. Verse 13 says, "You don't know what day or hour." Y luego el versículo 13 dice, no sabéis el día ni la hora. So, how many understand you have to balance that kind of ¿Cuántos de ustedes entienden que tiene que haber un balance entre esas dos escrituras? we know the season. Nosotros sabemos la temporada. And when we get handy, when this revelation really catches fire and Israel does what she does, Y cuando las cosas empiecen a ocurrir, cuando esta revelación empiece a cumplirse más y más, me refiero a cuando esos eventos en Israel se cumplan. it what was in my mind earlier this week, En lo que estaba pensando esta semana, if you are to criticize, if you want to criticize, and I'll use the expression, the setting of dates, because yo lo que estaba pensando, si usted realmente quiere ponerse a criticar y decir que no hay manera alguna de que se puedan dar fechas algunas, we have the Word of God to do that, aunque tenemos la palabra de Dios para hacer eso, that's the same spirit that would criticize Israel for what she's doing. ese es el mismo espíritu que está criticando a Israel por lo que ella está haciendo ahora.
Because what Israel's doing is not very nice. porque lo que Israel está haciendo en este momento no es algo muy agradable. She's killing thousands of innocent children, women. Ellos han estado matando miles de niños inocentes y mujeres. She's not on purpose. No estoy diciendo que lo está haciendo a propósito, But the Christian will say, oh, well, that's Israel, you know. pero los cristianos ahí están diciendo, oh, bueno, ese Israel. She's got a right. So Sí, ella tiene el derecho. does the body of Christ have a right to say certain things Pero de la misma manera el cuerpo de Cristo tiene el derecho de decir ciertas cosas that define the will of God? que definen la palabra de Dios. If you're going to criticize that, you must well criticize Israel. Si usted va a criticar eso, entonces usted estará criticando también a Israel. Same spirit. Es el mismo So- espíritu. I'm going to close. Ahora ya voy a cerrar con esto. The seventh church age messenger Ese séptimo mensajero de la iglesia was to restore all things. vino para restaurar todas las cosas. And if we're looking at the Word of God, we know that He done that. He done that. Y si le ponemos atención a la palabra de Dios y lo que Él dijo, nos damos cuenta de que Él cumplió eso. Can you name someone else that did it? ¿Puede usted darme o nombrar a alguien que haya hecho eso? There's different ones had pieces of it, but there's part of something that Eh, was restored Hubo aquellos que trajeron algunas cosas, algunas partes de la palabra de Dios, that I think sometime we overlook. pero hay algunas cosas, partes que Él restauró. A veces no le ponemos atención a eso. What was restored to the body of Christ, Lo que le fue restaurado al cuerpo de Cristo, and it's a gift. According to the scriptures, it's a gift. y es un don, de acuerdo a lo que las Escrituras nos dice, eso fue un don. Is the office of an apostle. El don de la oficina de un apóstol. We all know the horse dream that Brother Jackson had. Todos recordamos ese sueño de ese caballo que tuvo el hermano Jackson. We all know what Brother Branham said. Y ya sabemos también lo que dijo el hermano Branham. The horse is the power of the word. Él dijo, ese caballo es el poder de la palabra. Something's going to happen. When it does, they're going to go 7 ways for Sunday. Y cuando eso se cumpla, va a haber personas corriendo a las iglesias tratando de saber más al respecto. Stick with the word of God. Usted quédese con la palabra de Dios. Raymond Jackson done that. El hermano Jackson hizo eso. Raymond Jackson also, what's my calling? I don't know what my calling is. Raymond Jackson también dijo, ¿cuál es mi llamado? No sé cuál es mi llamado. And God showed him what his calling was. Y Dios le mostró cuál era su llamado. Was the office of an apostle. Y era de la oficina de un apóstol. So, to me, what vindicates William Branham Para mí, lo que vindica a William Branham as the seventh church age messenger como ese séptimo mensajero de la iglesia is just as much to do with what followed tiene tanto que ver con lo que ocurrió después as what he did. y al mismo tiempo que con las cosas que él llevó a cabo, lo que realizó. Because that office of an apostle was restored, Porque esa oficina de un apóstol fue restaurada and it just vindicated and confirmed y solamente vindicó y confirmó the seventh church age messenger, if I a ese séptimo mensajero de la iglesia. may say that. And we all know by now that nobody's putting any virtue Y ya sabemos que nadie está poniendo ningún tipo de virtud in any flesh. en ninguna carne de ningún hombre. I've said lots of times,
I know how wicked my own flesh is. Y ya se los he dicho anteriormente, yo sé qué tan malvada puede ser mi carne. I will not put confidence in somebody else's. Y no hay manera alguna de que yo pueda poner mi confianza en la carne de alguien más. But I say this as well. When I see God raise up a man, Y yo les digo esto, cuando yo he visto que Dios levanta un hombre and he's saying things that puts me in the will and the plan of God in the season, y ese hombre está hablando cosas que me están alineando con la voluntad de Dios en el tiempo correcto, I will support that man. entonces yo voy a apoyar a ese hombre. I will support that revelation. Yo voy a apoyar esa revelación. I will. Lo voy a hacer. We also said religion is a bad place to be. También hemos dicho que la religión es un mal lugar donde estar. There's so much going on in religion. Hay tantas cosas que ocurren allí dentro de la religión. And people make statements. God showed me this. Y las personas se paran y hacen declaraciones. Oh, Dios me mostró esto. God showed me this. Dios me mostró aquello. This is this way, and Y esto tiene que ser de esta manera. this is this way. Y esto de esta otra. And what I say to that, if you can't connect what you believe Y les voy a decir una vez más, si usted no es capaz de conectar lo que usted cree with some kind of headship and con algún tipo de liderazgo leadership, o cierto líder, you're just following yourself. That's entonces usted solamente se está siguiendo a sí mismo. all you're doing. Es lo único que usted está haciendo. And this has been around long enough in Moncton. We've seen it play out. Y esto ha pasado ya por mucho tiempo aquí en Moncton. Inclusive nos hemos dado cuenta de cosas que se han cumplido de esa manera. Have any of those that have stood against the will of God, what have they brought to the Y aquellos que se han parado en contra de la palabra de Dios, ¿qué cosas han traído ellos? body of Christ? ¿Qué beneficio le han traído al cuerpo de Cristo? Zero. Cero. They are of no benefit to the body of Christ. Ellos no traen ningún beneficio al cuerpo de Cristo. They fall into the negative category, Ellos caen dentro de esa categoría negativa and they identify themselves by what they speak. y se identifican a sí mismos por lo que ellos hablan. Nobody has to identify them. No hay nadie que los esté identificando a ellos. They do that themselves. Ellos lo hacen por sí mismos. They're kind of proud of it too. Y también son bastante orgullosos al respecto. Heavenly Father, dismiss your children now with your blessing. Padre Celestial, te pido que lleves a tus hijos en el camino, dales de tu bendición. Be with each one. Sé con cada uno de ellos. In the name of Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You are Amén. dismissed. Ya se pueden ir.